Buenas tardes, en este video les vamos a explicar el constructivismo como método de enseñanza de la lectoescritura. Las personas que conformamos este grupo somos Ana Isabel Cueva, Ismael Guamán y Tabata Peralta. ¿Qué es el constructivismo como método de enseñanza? El constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al estudiante para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias previas obtenidas en el medio que lo rodea. Es decir, el alumno interpreta la información, las conductas, actitudes o habilidades adquiridas previamente, para así lograr un aprendizaje que sea significativo, que surge al tener motivación y compromiso por aprender. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que el niño aprenda en el aula de clase siempre va a tener una conexión continua con el entorno y la sociedad en la que el niño se está desarrollando. Procesos para trabajar un enfoque constructivista. El niño tiene que estar en contacto con los objetos o contenidos que debe conocer, estar en un contexto real para poder experimentar, manipular, observar por su cuenta lo que sucede a su alrededor. De esta manera aprenderá directamente de su experiencia. Como ejemplo tenemos visita a la granja. ¿Por qué a la granja? Como expliqué antes, los niños deben estar en un contexto real para poder experimentar. Aquí ellos van a poder trabajar las letras con las que empieza el sonido de cada animal. Por ejemplo, aquí vemos distintos animales. Vamos a trabajar con la vaca. ¿Cómo dice la vaca? Mu. Entonces, la letra con la que estaríamos empezando a trabajar con los niños sería la M. Otro ejemplo podría ser el cerdo. ¿Cómo hace el cerdo? Oin. ¿Qué letra y vocal estamos utilizando aquí? Sería la O. Y de igual manera tenemos la oveja, que hace B. Entonces, sería la letra B como una herramienta también para poder usarlo. Después de esta visita, cuando los niños regresen al aula, pueden trabajar el sonido y las letras, y así estarán ya trabajando con un contexto que conocieron. Así cada vez que estén trabajando las diferentes letras, se acordarán de los animales que observaron y de esta experiencia que tuvieron en la granja. Es muy importante que el niño piense lo que hace, proponer discusiones individuales o en grupo, que los niños argumenten y fundamenten sus ideas. Esto es de gran ayuda para fomentar el razonamiento. ¿Qué podemos hacer aquí? Los docentes pueden generar preguntas, como por ejemplo, ¿con qué letra comienza el sonido de la vaca? Los niños podrán responder con la letra mu, pero argumentando el por qué. Sería su sonido es mu. Aquí lo que queremos conseguir como docentes es el razonamiento de las cosas, evitando la repetición. Es decir, que no sea algo mecánico y de memorización, que la vaca dice mu, el cerdito dice oin, sino más bien saber el fondo y el porqué de las cosas. Y esto lo podemos asociar también con el aprendizaje que ellos tuvieron en la granja, la experiencia. Otro ejemplo sería el sonido del cerdo. Los niños responderán con qué letra comienza el sonido del chancho. La respuesta que esperamos es O, pero los niños deberán argumentar por qué comienza con la O. Y es porque el sonido es oink, al igual que el de la vaca, que es mu, y este sonido comienza con la letra M. Debemos aprovechar al máximo todo lo que el niño conoce del mundo y del lenguaje como punto de partida de cualquier actividad. Como docentes, debemos buscar las estrategias para estar conscientes de los conocimientos previos de los niños. Conociendo estos, tendremos una base para comenzar los futuros aprendizajes. Por ejemplo, utilizar preguntas. Como podemos observar aquí, tenemos una ficha de las vocales. Esto como docentes nos ayuda. Por ejemplo, un día entramos a la clase con una ficha y empezamos a realizar preguntas a los alumnos. ¿Quién conoce el sonido de estas letras? Mediante sus respuestas que los niños nos comiencen a dar, nosotros nos vamos a dar cuenta si es que en realidad saben o no saben. Todos estos métodos de fichas con imágenes y todo eso es una excelente herramienta para el docente para conectarse con el aprendizaje previo de los niños o la experiencia que ellos hayan tenido, si es que la tuvieron o no. Conocer bien a los niños es de vital importancia.
sus características, intereses, cómo viven, qué les gusta, etc., para partir de situaciones conocidas para ellos hacia lo que debemos enseñarles. La escuela no debe ser una ruptura entre su vida cotidiana y sus aprendizajes. ¿Qué quiero decir con esto? Todo debe estar relacionado. Los niños podrán aprender a solucionar problemas que se les presenten y aplicar sus conocimientos a cualquier situación. Es decir, lo que el docente debe de enseñar debe estar totalmente relacionado al contexto en el que los niños viven, al igual que en la casa, todo lo que el conocimiento que los niños adquieran debe estar conectado con el de la escuela, para que así no exista esta ruptura entre la vida cotidiana y los aprendizajes nuevos que ellos realizan en la escuela. Es indispensable, entonces, una interacción con los estudiantes día a día. Tener un seguimiento de su desarrollo y de su comportamiento. Hay que tener en cuenta que cada niño es diferente y no podemos generalizar conceptos, sino dedicarnos a conocer las características de cada uno. Como docentes no podemos pretender que un niño nos entienda del mismo modo que lo harían todos, porque cada niño tiene sus diferentes ritmos de aprendizaje. Es por eso que nos debemos de tener un seguimiento de su desarrollo y del comportamiento individualizado de cada niño, para así poder trabajar con todo el aula. Es importante realizar actividades que se puedan llevar a la práctica, que tengan algún sentido para los niños. Los alumnos se motivan cuando los trabajos que realizan cumplen una función, por ejemplo, cuando su canción es escuchada, cuando su obra de títeres es vista, cuando sus dibujos son apreciados por los demás. De esta manera, los estudiantes entienden la utilidad de lo que aprenden. Por ejemplo, si la maestra les lee un cuento, que no solo se quede en una lectura, que no solo se quede en una hoja en blanco, sino que el cuento no solo se quede escrito, sino que los estudiantes puedan adoptar una identidad a través del cuento, a través de una dramatización, a través de una obra de teatro. Otro ejemplo sería cuando los niños aprenden una canción. No se trata de que la canción solo la canten en el aula, que solo se quede en unas paredes. La maestra puede realizar una invitación y los padres de familia podrán ir a la escuela a escuchar a sus hijos. De esta manera, los niños se van a sentir motivados, van a saber que la canción que están cantando cumple una función, que les van a escuchar sus padres y estarán contentos y tendrán alegría por cantarla. Ventajas del constructivismo en la lectoescritura. Este método se acerca a la realidad del estudiante a través de los textos y así puede aumentar su autonomía, autoestima y curiosidad. Al basar el aprendizaje en situaciones sociales significativas, las actividades motivarán y serán de interés para el estudiante. Es un modelo flexible que se adapta a las necesidades del estudiante, no es el alumno el que se adapta al modelo. Es decir, las actividades que realiza el docente están basadas totalmente en lo que son gustos e intereses del niño. Aquí explica por qué el modelo es flexible. El niño aprende por gusto, por motivación, más no por una obligación al rato de aprender algo nuevo. Ayuda a las personas a construir su propio entendimiento mediante la experiencia. Los niños son capaces de evaluar lo que es valioso o irrelevante y hacer preguntas para ampliar su propio conocimiento. Utiliza técnicas activas como experimentos y solución de problemas del mundo real. Al hablar de que los niños construyen su propio entendimiento mediante la experiencia, podemos hacer referencia al ejemplo que mencionamos anteriormente, como la visita a la granja. Los niños al visitar la granja, al tener esa experiencia, pudieron construir un entendimiento sobre el tema. También los niños pueden realizar preguntas si es que desconocen algo para que las respuestas les puedan servir para formar sus conceptos. Ellos podrán darse cuenta de lo que es valioso, de lo que es irrelevante, de lo que es más importante para así que ellos solitos puedan tener su propio concepto de cada aprendizaje. Desventajas del constructivismo en la lectoescritura. Requiere por parte del profesor una gran creatividad, ya que tiene que adaptar las actividades de sus alumnos integrando a todos dentro de las mismas. El profesor debe tener un alto conocimiento del contexto,
y características de cada estudiante para el desarrollo de sus actividades. Por el alto número de estudiantes que puedan existir en las aulas, se necesita mucho más tiempo para conocer a cada uno. El profesor tiene que ser muy creativo. No tiene que ser actividades aburridas, sino que llamen la atención del niño. Actualmente hay aulas que cuentan con un gran número de estudiantes, entonces eso dificulta que el docente pueda tener una atención con cada uno de los estudiantes. Actualmente hay cursos que superan los 30, 40 estudiantes, entonces es un poquito difícil. Es necesario el uso de diversos materiales didácticos. Es un método que se necesita el acompañamiento de los padres del estudiante para poder consolidar la enseñanza de la lectoescritura. En lo que es el material didáctico tiene relación a todas las actividades llamativas que debe hacer el profesor para así llamar la atención de los niños, el interés por atender a la clase y aprender algo nuevo. Este método necesita el acompañamiento de los padres, ya que todo lo que el niño aprende en el aula de clase debe ser reforzado posteriormente por los padres en la casa.